Dora lo que busca al final es la resiliencia del sector financiero en general. Es muy positivo para todo el sector que todos tengamos las mismas reglas de juego. Yo, para acceder a mis equipos, cualquier recurso de la compañía, algo que sé, algo que tengo, algo que soy, cómo me comporto para ver si realmente soy yo. Por medio de esos factores, de acuerdo, yo soy capaz de autenticarme en la compañía sin tener la contraseña. Hoy llevamos de año 2010 escuchando el perímetro es muerto, el perímetro es la identidad. El tema de identidad va a ser un tema complejo que va a perdurar ahí mucho tiempo. Toda la información que utilizamos tiene que estar cifrada. No solamente la base de datos, también cada uno de los campos de la base de datos está cifrado. Ver cuáles son tus activos. Agilidad y el tiempo de respuesta es crítico. Es lo que va a demostrar que realmente tienes un buen sistema de seguridad. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Ciberseguridad, donde hoy pues contamos con la suerte de la compañía de Javier Checa, CISO de Kifas Iberia y al frente de la protección de millones de datos críticos en uno de los sectores posiblemente más regulados y a la vez más atacados del panorama nacional. Así que, contamos hoy con Javier, que nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria y demás. Javier, buenos días, bienvenido aquí con nosotros. Muchas gracias, Josu, por invitarme. Gracias a ti por venir. Oye, por empezar un poquito así de manera distendida, cuéntanos cómo aterrizaste en este mundo de la ciberseguridad, si era casi una vocación o muy desde el principio, o ha sido más sobrevenido el trabajar en este entorno de ciberseguridad. Voy a decir a pesar. Tengo un perfil de CISO, pero la verdad es que tengo una vocación tecnológica muy grande. Yo creo que desde que tenía 4 años, mi padre se presentó un día en casa con un Commodore VIC 20. Y dije, esta cosa con botones, a ver qué puedo hacer con ello. Y bueno, pues sí, a mi padre siempre le gusta mucho la tecnología, a pesar de que no la ha sabido usar muy bien. Y todo eso me ha ido inculcando a mí. Vocacional, pues yo recuerdo, pues con 8, 9, 10 años, pero una película que seguro que todos recuerdan. Todos que trabajamos en ciber habremos visto alguna vez, que se llama Juegos de Guerra, que la vi de pequeño, era me impactó muchísimo y dije, mira, es un poco, yo quiero trabajar de esto. Me acuerdo que, es lo mismo que hay gente que quiere ser futbolista, otros quieren, dije, yo me quiero dedicar a esto. Luego he tenido la suerte de finalmente poderme dedicar a esto. O sea que casi vocacional. Vocacional, sí. A pesar de que mi padre insistía mucho que yo estudiase Derecho, ¿vale? Al final, pues acabé estudiando informática y dedicándome a lo que siempre me ha gustado más, que es el tema de ciberseguridad. Que llega a un punto que realmente he pasado de toda parte tecnológica a ahora está implicado otra vez mucho en toda parte legal, revisión de contratos, normativa, regulación. Pero sí, siempre desde el punto de vista de seguridad, así que muy contento del trabajo. Y con una trayectoria que te ha tocado estar a los diferentes lados de la mesa, ¿no? En toda tu trayectoria. Más tarde he trabajado mucho en partes de integración, hacking ético, seguridad en aplicaciones, auditorías más que técnicas, auditorías de cumplimiento, hasta que, pues más tarde, pues después de todo el periodo consultivo, empecé a trabajar en el Corte Inglés, en el que fui responsable de gestión de identidades y el programa de gestión de vida de la seguridad en el ciclo de vida de software. Gestión de identidades, fíjate que era el gran desconocido para mucha gente que trabaja en ciber, que parece muy sencillo. Yo creo que el mero hecho de que parezca tan sencillo es lo que hace tan complicado, ¿no? Yo creo que a día de hoy es de los proyectos... El mayor rango de proyectos fallidos que ha habido en muchas compañías, los proyectos de gestión de identidades, porque es muy difícil, lo dices tú. Sí, me ha parecido, desde que estuve como responsable de un mundo apasionante, el mundo de gestión de identidades y al final, lo que llevamos en tiempo en ese sector, yo creo que llevamos de año 2010 escuchando el perímetro ha muerto, el perímetro es la identidad. Sí, sí. Y parece ser que se dice ahora y sigue siendo la última, el perímetro ha muerto, el perímetro es la identidad, se sigue diciendo. Pero seguimos hablando de identidad y yo creo que seguimos sin resolver del todo el problema de la identidad en las organizaciones, ¿no? Seguimos viviendo con él, pero bueno, algún día lo resolveremos, esperemos. Yo creo que es el típico ámbito, digo que va a ser como el típico mainframe, que todas las empresas quieren salir de algún momento, pero están ahí un poco ancladas. Sí. El tema de identidad va a ser un tema complejo que va a perdurar ahí mucho tiempo hasta que
Realmente, más que es un tema que va evolucionando constantemente todos los días. Nos encontramos con una nueva regulación, con nuevos problemas. Entonces va a ser algo que me parece muy interesante, que siempre va a estar ahí. Fantástico. Sí. Y como guinda a esta carrera, Y como viene esta carrera, Equifax, llega un momento, a pesar de que el Corte Inglés está haciendo un trabajo que el Corte Inglés es un empresón, los tipos de proyectos que se hacen allí, pocas empresas en España se pueden permitir ese tipo de proyectos, pero me ofició una posición en Equifax, finalmente CISO de Equifax para Europa continental, que no pude rechazar y la que muy contento porque si bien tengo mucho cariño, yo creo que al final casi todos los españoles tenemos un poco de ese corazoncito del Corte Inglés, la verdad es que Equifax es una empresa que es líder indiscutible de seguridad a nivel mundial, en el que he aprendido mucho y que estoy muy contento de estar aquí en Equifax ahora mismo. Y con una responsabilidad muy alta, ¿no? Gestionando datos personales, financieros, reputacionales, que al final mucha sensibilidad en la información que se maneja, ¿no? Información muy sensible. La información con la que manejamos es muy sensible. Toda compañía está muy concienciada. Al final, cualquier empresa que define su sistema de seguridad, el primer ejercicio es el famoso análisis de riesgos, ver cuáles son tus activos críticos. Para una empresa de consultoría son unos, para una empresa de retail son otros. Para nosotros nuestros activos más críticos es la información de los consumidores, la información que realmente no podemos permitir de ninguna forma, es lo que realmente protegemos con todos nuestros esfuerzos. Cuéntanos un poquito acerca de Equifax, porque a muchos nos sonará el nombre o nos suena el nombre, otros igual no han oído hablar de ella, sí. Pero al final tiene yo creo que Bueno, cuéntanos un poquito su actividad y el rol que tiene dentro del ecosistema financiero aquí en España y también un poquito a nivel global, que igual es un poco diferente, ¿no? al de aquí en España. Equifax es una empresa de datos y analítica y tecnología con más de 125 años de historia. Surgió en Atlanta. Pues el fundador pues básicamente empezó, pues apuntaba en un papel a toda gente que le debía dinero y empezó, eso fue progresando. Bueno, pues si voy apuntando en este papel gente que va debiendo dinero a todo el mundo, pues tenemos una base de datos común. Y dijo, pues esta información se puede vender. Entonces, bueno, pues unos cuantos años después aquí estamos. O sea, que originalmente no era muy tecnológica, ¿no? No, pero para nada. Empezó a meterse en tecnología, yo creo que fue por los años 60, cuando empezó a digitalizar todos sus procesos, ahora que está de moda la digitalización. Bueno, pues ya empezó por los años 60 y recientemente hemos, no voy a decir culminado, porque es un viaje que nunca termina, hemos terminado recientemente en marzo, ya somos una empresa Cloud Native, donde está completamente desmantelado nuestros sistemas legacy, donde tenemos todo nuestro entorno en la nube y de forma nativa es pues con todo que ello conlleva. Equifax, ¿qué es lo que hacemos? Pues una empresa de data analíticas. El negocio principal que tenemos en España es una relación, una joint venture que tenemos con ASNEF, que es la Asociación Nacional de Entidades de Establecimientos Financieros Española, donde pues, las principales entidades de crédito crearon una asociación donde, entre otras, comparten información sobre datos de solvencia. Pues nosotros aterrizamos en España, que aterrizó en España en el año 1994, llegó un acuerdo con ASNEF para operar ese buró. Entonces, desde entonces, Equifax lleva operando el principal buró de consumidores de solvencia en España del año 1994 y es nuestra parte principal de negocio. Y dentro de una organización así de este tipo, que básicamente, diríamos, maneja información, es decir, su activo único, casi principal o casi único es la información, ¿cuál es el rol de un CISO? Que así a primeras parece como que tiene que ser muy relevante, ¿no? El rol del CISO donde está muy claro el activo y ese activo es la información, ¿no? Sí, al final nuestra función es asegurarnos, o mi función principal es, tenemos dos funciones principales, resumiendo muy mucho. Uno es asegurarnos que el programa de seguridad de información corporativo esté implementado correctamente y otro es asegurarnos que todas las necesidades locales y regulatorias que hay en España y en Portugal están atendidas. Al final, pues no olvidemos, Equifax es una empresa
americano, donde todas las políticas están muy orientadas a todos los marcos norteamericanos, y Europa es casi pero en muchos ámbitos es la antítesis, sobre todo en el tema de protección de datos, es muy diferente a cómo se gestiona en Estados Unidos. Por eso ¿Os entienden los americanos o sois capaces de trasladar esa criticidad o esa importancia? En Europa y también en el Reino Unido somos trendsetters cuando hablamos de regulaciones. Entonces, siempre que salen esas regulaciones, a lo mejor no son aplicables 100% a Estados Unidos en este momento, pero en algún momento un poco sí que serán siendo aplicables. Si hablamos del GDPR, pues parece impensable, en Estados Unidos parece impensable que algo sí se fuera a poner en práctica. Porque tuvimos la GDPR, luego el copy and paste que digo, que sí hubo en el Reino Unido, y luego ha habido ciertos otros estados, como el estado de California, donde sí que ha habido implementaciones muy similares a lo que se hizo previamente en Europa. Si bien hay ciertas ocasiones donde hay ciertas excepciones o ciertos matices, pero sí que intentamos mantener ese... Yo creo que es un acercamiento más de máximos, casi, ¿no? Sí, vamos a un acercamiento de máximos que... No quiero decir mínimos, pero... Sí, pero bueno. Sí, por ejemplo, ahora aunque no es mi ámbito de expertise, con el tema de la nueva AI Act, o nueva normativa de regulación con respecto a inteligencia artificial, incluso la propia compañía, de que ahora en Estados Unidos es mucho más laxa, por no decir que es casi inexistente la regulación en ese ámbito. Pues la propia compañía ha ido cogiendo ciertas notas, puntos que están en la regulación europea para aplicarlas en toda la compañía. Al final vosotros vendéis o gestionáis datos, información muy concreta. La parte yo creo que más importante de la información es la confianza en ese dato, tanto en la veracidad como en la securización de ese dato, el mantenerlo de forma privada. ¿Qué hacéis o cuál es vuestra función principal para garantizar eso? Que por otro lado es casi garantizar el negocio de Equifax, ¿no? Hubo un punto de inflexión habrá algo más de 8 años, ¿de acuerdo? Pues que tuvo un impacto significativo. Al final fue no solo un punto de inflexión para Equifax, sino un punto de inflexión para toda la industria. Ha habido momentos de mayor calado, no para Equifax, para otras compañías, pero a lo mejor no tuvo ese significado para la industria que tuvo aquel momento. En aquel momento adquirió, se cambió el CEO de la compañía. Mark Vigor, que sigue siendo nuestro CEO, adquirió el compromiso personal de que Equifax tenía que ser un líder en ciberseguridad. En aquel momento, se contrató a una persona que era una estrella, no voy a decir de Hollywood, pero sino en Estados Unidos, un CISO que era estrella, que venía de Home Depot, que es uno de los grandes retailers, unos top 3 retailers de Estados Unidos, que previamente había sido también CISO de la NASA. Le contrató el Jamir Farsi, y juntos, con el compromiso personal de Mark Vigor, se decidió hacer una inversión monumental de $1.500 millones para transformar toda la tecnología y toda la seguridad de la casa. Algo que parecía complejo simplemente, ha sido muy complejo, pero algo que parecía casi una promesa incumplible, vemos que 8 años después la compañía está completamente transformada. Esa inversión finalmente ha sido de más de $3.000 millones en hacer esa conversión, de convertirnos de una empresa con mucho legacy a una empresa cloud native, donde la ciberseguridad es intrínseca a todo lo que hacemos. Y podemos decir que si hemos vuelto a ganar la confianza de los clientes y nuestros consumidores, es principalmente porque hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Que era lo malo es que, como casi siempre, ¿no? En lugar de prevenir, tenemos que curar, ¿no? Pero bueno, más vale poder curar. Lo malo es que a veces no se puede curar, pero... Sí, ha sido uno de los principales cambios que hemos tenido, de una propuesta reactiva, una propuesta proactiva de cómo gestionamos la seguridad. Ahora tenemos... Yo siempre digo que me preguntan qué es lo que más me gusta de Equifax, es lo comprometido que está todo el mundo que trabaja en Equifax, hasta el punto de ya no solamente, como dijo una vez
mi antiguo CISO, Jamil Farsi, que ahora es el CTO de la compañía. Fíjate la importancia de que tiene la seguridad, que un puesto como CISO ha progresado a CTO de la compañía. Tener un bridge, o sea, no hay nada como tener un bridge como para concienciar a la gente, pero que 8 años después de ese bridge, que a veces en otras compañías sí que podrían un poco haberse relajado con respecto a esta situación, las que Equifax, estoy muy orgulloso de trabajar con el compromiso que tiene todo el mundo con la ciberseguridad. Sí, de hecho, en Equifax pues, estamos tan concienciados por la seguridad y queremos no solamente que la gente se conciencie o esté implicada como tal, sino fuimos la primera empresa cotizada en Estados Unidos en la que toda persona que era elegible a tener un bonus, su bonus dependiera en parte de cuál había sido su nivel de seguridad a lo largo del año. Todos los meses recibimos un informe con cuál ha sido nuestro comportamiento con el phishing, cuál ha sido nuestro comportamiento si hemos navegado por páginas web que no estaban alineadas con el propósito corporativo, cómo hemos manejado los datos, si hemos tenido algún tipo de incidente de seguridad física desde perder un badge. Me acuerdo de una compañera que dice, una vez perdió el badge, y dice, cada vez que durante 6 meses cada vez que recibía el informe decía, lo has hecho muy bien, pero es que hace 6 meses perdiste la tarjeta. Así que... No olvidáis. Sí. Bueno, yo creo que es interesante y quizás debe de servir como ejemplo para otros, ¿no? Es decir, la proactividad al final es mejor opción que el ser reactivo o el sufrir un incidente, ¿no? Y si vuestro ejemplo sirve a algunos para aprender no en carnes propias, sino en carnes de terceros, pues mejor, ¿no? Pero bueno, siempre, como casi todo en la vida, lo notamos más cuando nos afecta directamente a nosotros y ahí es cuando mejor aprendemos, pero bueno. Sí, dentro de... Intentaremos concienciar para que la gente entienda y una cosa la que forma de gestionar. me siento orgulloso de Equifax es que no solamente ha querido concienciarse internamente, sino que además ha cambiado completamente su mindset y quiere cambiar completamente su mindset de cómo opera el mercado. Somos una empresa que creemos que esto de la ciberseguridad no ganamos solos, no se gana uno solo, no gana uno en la isla ciberseguridad, y sí que participamos en muchos foros públicos. De hecho, en Costa Rica la formación que se ha hecho para todos los ciudadanos de Costa Rica se ha trabajado junto a Equifax para hacerla. Nuestro marco de control, que es un marco de control de alrededor de 170 controles y unos 1.600 requisitos técnicos, que es un marco de control que se ha invertido muchísimo dinero en hacer. Lo hemos hecho público y puede hacer cualquier persona que acceda. Buscas en Google Equifax Control Framework y puedes acceder al marco de controles alineado con el Cyber Security Framework del NIST. Lo tienes ahí para tu uso y disfrute, que ya me hubiera gustado a mí en muchas empresas haber dispuesto este marco de controles que es de uso público, todo el mundo puede hacer uso de él. De hecho, el año pasado accedieron desde más de 80 países a ese marco de controles para uso y disfrute y ser transparente hacia nuestros clientes y hacia los consumidores. Otra de las iniciativas de este cambio de mindset que hemos hecho es nosotros actualmente verificamos casi 400 controles en tiempo real, que lo vamos a hacer porque estamos en la nube, y tenemos una plataforma que damos acceso a nuestros clientes que pueden ver nuestro nivel de cumplimiento en tiempo real con respecto al marco de controles que tenemos, de esos 400 controles que tenemos implementados. Yo lo veo por dos formas. Una es ser capaces de ser transparentes, enseñar al mercado qué estamos haciendo para continuar siendo líderes en ciberseguridad, y por otro lado esa exposición que hacemos nosotros mismos hace que no queremos bajar la guardia, porque cuando ya sabes que una cosa es lo que diga el PowerPoint, otra cosa es lo que hace realmente. Sin embargo, si realmente somos capaces de presentar a nuestros clientes lo que hacemos, sí que seguimos manteniendo esa tensión para seguir siendo líderes en ciberseguridad. ¿Y cuáles son los principales riesgos que afrontáis o que tenéis identificados ahora mismo dentro de vuestro entorno? Está el ransomware, como casi todos que estamos ahí afectados, la filtración de información, evidentemente, para vosotros entiendo que es algo crítico, el fraude digital.
No sé, Sí, bueno, te pongo el eso fraude encima de la digital, mesa, pero... sí, yo creo que el fraude digital es uno de los principales riesgos, suplantación de identidad y todo lo que tiene que ver a día de hoy con la inteligencia artificial. En los últimos años hemos ido experimentando, hemos visto un incremento significativo en la utilización de IA generativa para estos nuevos ataques, principalmente desde el punto de vista no de que gente con pocos recursos es capaz de perpetrar ataques más complejos, sino haciendo fraude de identidad o suplantación de identidad, deepfakes, etc. Identificamos ese riesgo y nuestra forma de atajarlo ha sido, durante este año, hemos llevado a cabo un programa de eliminar todas las contraseñas de todos los usuarios de la compañía. A día de hoy, pues yo no me sé mi contraseña porque no tengo otra contraseña. Que por debajo de los procesos hay una contraseña que yo desconozco, seguramente, o sí que lo hay. La tecnología hay una contraseña. Pero yo, para acceder a mis equipos o a cualquier recurso de la compañía, al final es un sistema completamente passwordless, donde a través de factores biométricos o de dispositivos, al final los factores ya sé que son 3,5. Algo que sé, algo que tengo, algo que soy, y luego está el medio, que es el comportamental, de cómo me comporto para ver si realmente soy yo, que está siempre gente dice si es biométrico o no, bueno, comportamental. Pues si al final, por medio de esos factores, de acuerdo, yo soy capaz de autenticarme en la compañía sin tener una contraseña. Lo que ha hecho, muchas veces hablamos que la seguridad es algo que va en contra de la experiencia de usuario. Yo estoy súper feliz de no tener una contraseña, súper sencillo, súper ágil, y no solamente para mí, para todo el mundo, y además que hemos aumentado de manera significativa el nivel de madurez de seguridad. Empezamos por un ámbito que fue donde identificamos más riesgo, que fue en las típicas llamadas al centro de soporte. Empecemos a ver de gente haciéndose pasar por empleados de la compañía. Con los software que tenemos, pues ya a través de autenticación, en nuestro sistema de autenticación, ya no hace falta de meter contraseñas ni nada, sino ya somos capaces de autenticarnos con el sistema de soporte por medio de sistemas de autenticación biométrico o passwordless, y eso poco a poco fuimos a implementarlo en todos los sistemas de la compañía. Hasta el día de hoy somos una compañía completamente passwordless. Riesgo de fraude. Riesgos, ransomware, que tire una piedra, que esté libre de pecado. Ransomware. Y hay que duerma del todo tranquilo sin pensar en ransomware, ¿no? Que no hay. Sí. El no perder los principios básicos de seguridad. Los que llevamos trabajando mucho en seguridad, hemos escuchado mil veces la seguridad capa. Son diversas capas. Estate preparado para cuando una cosa falle, que si bien no siempre vas a poder pararlo, que el impacto sea el menor. Mitigar, ¿no? Mitigar. Para nosotros es súper importante, y más con la llegada de Jeremy Copen. Jeremy Copen es nuestro nuevo CISO, era responsable de trabajar en Mandiant. Quien no conoce Mandiant en nuestro sector, era responsable de toda parte de gestión respuesta ante incidentes. Ha vivido, como diríamos, ha visto cosas que nosotros no creeríamos. Y él mismo dice, la agilidad y el tiempo de respuesta es crítico para esto. A día de hoy nuestros tiempos de respuesta o detección de incidentes son menos de 1 minuto, cuando son ciberincidentes, y cuando son incidentes físicos es de menos de 2 minutos. Pero si queremos seguir progresando en ese ámbito. Entonces, a mí me preocupa mucho. Estoy especialmente preocupado por 0D porque al final es lo que va a demostrar que realmente tienes un buen sistema de seguridad. Cuando no simplemente hay una vulnerabilidad que ha sido capaz de parchar un sistema, sino cuando ha sido una vulnerabilidad, nadie lo sabe, han hecho uso de ella, y tú has sido capaz de alguna forma de identificar que ha sido algo raro que está ocurriendo en tus sistemas, y has sido capaz de reaccionar lo antes posible. Vosotros tenéis una quizás doble complejidad, ¿no? Porque tenéis el dato, evidentemente tenéis el dato, y el dato en reposo en vuestras bases de datos, pero luego tenéis que servir ese dato, y tenéis el dato también en ciertos momentos en tránsito, ¿no? Para dar servicio a vuestros clientes. ¿Qué tipo de controles críticos tenéis establecidos, o qué soluciones, herramientas tenéis detrás para poder controlar o para poder monitorizar
Sí. qué está pasando con ese La dato. información más crítica para nosotros en tránsito va cifrada. Pues al final con los últimos estándares tiene que estar toda la información que utilizamos tiene que estar cifrada por medio de un mecanismo o por un algoritmo que el NIS considere seguro. No aceptamos mecanismos o sistemas de cifrado que NIS no considere seguro. Y la información, cuando está en reposo, ¿de acuerdo? Dado que parece tan sencillo, nosotros la información más crítica no permitimos o no aceptamos simplemente mecanismos de cifrado transparente. Me explico. Eso de cifra un disco con una clave y lo descifro y ya está. Sí, si me roban el disco está descifrado, pero si el sistema está corriendo y almacena el disco, la información está cifrada. Nosotros eso no lo permitimos. Nosotros la información más crítica la almacenamos a nivel de aplicación. ¿Qué significa? Si nosotros almacenamos información de la base de datos, la información cifrada de la base de datos, no solamente la base de datos está cifrada, sino que también cada uno de los campos de la base de datos está cifrado. De tal forma que si nosotros tenemos una vulnerabilidad y nos compromete la base de datos, tiene acceso a la base de datos, cada uno de los campos está cifrado y nosotros la operación es lo que es nivel de aplicación. Para hacer uso de un dato es coger el dato, llevarlo a nuestro sistema de cifrado, descifrarlo, utilizarlo, volver a llevarlo, volver a cifrar y almacenarlo cifrado. Es una cuestión, es un procedimiento, no voy a decir tedioso, es más complejo que simplemente hacer a una base de datos, pero al final el análisis de riesgos es lo que nos podéis dice. cumplir los SLAs de vuestros clientes a pesar de este proceso que parece más complejo, ¿no? De hecho, nuestra migración a la nube ha hecho que realmente nuestros tiempos de respuesta hayan mejorado significativamente con respecto a lo que teníamos antes. Entonces somos capaces de eso y de mucho más. Ya no solamente somos capaces de generar procesos que antes nos tardamos 4 días en hacer un proceso, ahora lo hacemos en unas pocas horas. Es al final la agilidad, pero no la agilidad, la elasticidad que te da la nube es algo que con sistemas on-premise no puedes poner. Sí, no podías pensar, casi soñar en que podías dar un servicio de este tipo. Exacto. Pero... Entonces ahora podemos hacerlo de una manera muy eficiente y sobre todo mucho más segura. ¿Y esas solicitudes que decimos de acceso a esa información por parte de vuestros clientes? Hay, yo creo que también, otra vez más, la identidad, el garantizar quién está solicitando ese dato, a quién estamos sirviendo ese dato, es una parte importante, ¿no? ¿Qué controles o cómo controláis ese acceso a la información por parte de vuestros clientes? Sí, a ver, el sistema de gestión de identidades de la compañía, la verdad es que es un sistema muy maduro, ¿de acuerdo? Nosotros estamos ya acabando que todos nuestros clientes que hacen información sensible solamente pueden hacer a través de solicitudes de hecho, bueno, puedo decir que todos los clientes que se hacen información sensible tienen que autenticarse por sistemas de autenticación multifactor. Y luego también tenemos sistemas, todos nuestros sistemas, pues somos una compañía que vende productos de fraude, pues también nuestros propios productos de fraude los utilizamos nosotros mismos para identificar pues esos comportamientos anómalos, no solamente en los sistemas pues, de tráficos de red, etcétera, sino en el propio consumo de nuestros clientes. También te iba a preguntar acerca de la monitorización, el papel, el rol del SOC. Ya nos has comentado antes vuestros SLAs que eran bastante o muy agresivos, ¿no? Sí. Entiendo que el SOC o la monitorización continua de vuestros entornos juega un papel fundamental, ¿no? Sí. Un poco en la tranquilidad de lo que está pasando o de lo que puede pasar, ¿no? Sí, al final somos una compañía que si bien no somos muy grandes, somos alrededor de 22.000 empleados en todo el mundo, la cantidad de sistemas de información que manejamos es gigantesca. Ahí nos hemos encontrado con un reto muy grande que es ser capaces de analizar toda la información que recibimos. Y ahí sí que hemos visto por nuestra parte, no vamos a hablar de IA como solamente cosas malas, sino también vamos a hablar de IA como cosas buenas. Hemos experimentado, y es algo que estamos mejorando muy mucho, nuestras capacidades de detección, no detección, pero sino ser capaces de quitar
separar el grano de la paja de lo que realmente que debemos prestar atención. Nosotros vemos la IA, y es de una de nuestras principales apuestas de cara a la eficiencia operativa, no algo que va a sustituir a los operadores de seguridad o analistas de seguridad, sino una pieza fundamental para ayudarles. Y sobre todo, pues, tú sabrás, cada 2 meses leemos la típica noticia de faltan 150.000 personas solo en Madrid para temas de seguridad. Estoy exagerando, pero tenemos esa ausencia de talento en materia de ciberseguridad. Es muy importante para nosotros que el talento que tengamos, además de ser escaso, retenerlo. Yo he trabajado como analista de ciberseguridad y iniciar un incidente, o sea, una alarma tras otra, al final es un trabajo bastante tedioso. Si somos capaces ya de optimizar ese esfuerzo y que realmente los analistas, que son unos profesionales o somos unos auténticos profesionales para hacer su trabajo, si somos capaces realmente de que su trabajo sea más interesante, por un lado. Sí, yo personalmente creo que lo que hacemos o lo que tenemos que hacer es facilitarles la vida para que hagan labores de más valor, ¿no? Exacto, y no tanto labores repetitivas o de menos, de menos pensar y menos valor. Y sobre todo, pues eso al final es un trabajo que cansa, analizar cosas que no son, cansa mucho y a uno lo hace un poco desesperado. Si somos capaces realmente que trabajen en cosas que aporten más valor y al final hacer que mantengan esa, retenerles, que es algo que es muy positivo para la compañía. Vamos a cambiar un poquito de tercio de la parte quizás más tecnológica a la parte más normativa, cumplimiento, que en general pues bueno, tiene importancia en el sector financiero, pues todavía más, o sea, porque os aplican todas las normas generales y luego, pues si son pocas, ya tenéis las vuestras propias para reforzar, ¿no? todo ese entorno. ¿Qué papel juegan todas estas normas, todo el cumplimiento? ¿Cómo lo veis o cómo lo vivís desde dentro cada una de estas normas? Personalmente yo creo que toda norma, si está bien orientada, y creo que la gran mayoría de normas que han salido hasta ahora, que nos afectan a todos, están moderadamente bien orientadas, siempre son cosas constructivas. No porque a nosotros como Equifax nos aporte una nueva normativa. A ver, hemos pasado un proceso donde hemos tenido un proceso de maduración muy grande y somos a día de hoy una empresa muy madura en seguridad. Las normas, la verdad es que quitando ciertas adaptaciones puntuales, cumplimos con las normas en sí. Son ciertos pequeños flecos pues, que hay que ir adaptándose porque como dice la compañía que quiere que lo hagamos, pues la Unión Europea, la Comisión Europea, pues quiere que lo hagamos de otra forma. Bueno, a nosotros no nos afecta mucho, si bien hay que poner esfuerzo, pero no nos afecta mucho, pero creo que es muy positivo para todo el sector que todos estemos bajo las mismas normas, sobre las mismas reglas. Es muy constructivo el saber, ¿de acuerdo? Porque al final, y por ejemplo, hablando de Dora, que al final, si lo piensas, es el GDPR de la resiliencia. Cuando se incorporó, cuando salió GDPR, que fue el 13 de mayo de 2018. Fue mayo, fue mayo de 28 de mayo, el 28 de mayo de 2018. La verdad es que cuando sabemos este tipo de regulaciones que son tan disruptivas, cuesta un tiempo interiorizar realmente cuál es el espíritu de la norma. Que en el momento era, bueno, protección de datos, pero no nos dábamos cuenta que es que realmente la norma no buscaba proteger a las empresas, sino realmente lo que buscaba era proteger a los ciudadanos. Todos estamos muy preocupados en las medidas técnicas. Oye, más que GDPR es una normativa que habla muy poco de medidas técnicas, sino solamente tienes que proteger. Como la gente está un poco, bueno, pero ¿qué es proteger? ¿Esto será suficiente? ¿No será suficiente? Pues con Dora pasa un poco lo mismo. Tenemos que interiorizar que Dora es una norma que lo que busca es la resiliencia del sector financiero en general. Tener todos una misma norma que permita que todos tengamos la misma regla de juego y que esa relación sea de seguridad sea biyectiva. Participé en un evento de la revista SIC
¿de acuerdo? Que está centrado en la cadena de confianza, de la cadena de subcontratación. Y me acuerdo que quien fue de hablar de BVA dijo que él veía importante no solamente incluso que los clientes demandaran condiciones de seguridad a sus proveedores, sino que fuera al revés, que los proveedores demandaran requisitos de seguridad a sus clientes, que es algo que nosotros llevamos tiempo haciendo. ¿De acuerdo? Es como nosotros no podemos permitir que cualquier empresa tenga acceso a los datos que estamos proveyendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que darnos cuenta que DORA lo que busca al final es la resiliencia en su conjunto de todo el sector financiero. Sus motivos tendrían, pero a mí me hubiera gustado, si conoces un poco el marco de DORA, son 5 pilares principales de los que habla la normativa. Espero no dejarme ninguno. Uno es cómo gestionamos los riesgos de tecnología, cómo las entidades financieras gestionan los riesgos tecnológicos. Otro, cómo gestionan los riesgos de terceros. Otro, cómo han de gestionar los incidentes de seguridad, incluyendo notificarlos. Otro, cómo han de probar su resiliencia operativa, tanto desde el punto de vista de continuidad como desde el punto de vista de penetración. Y un último, que es cómo las entidades financieras han de intercambiar datos de ciberseguridad. En el último momento la Comisión Europea se descolgó y bueno, pues hizo este último apartado opcional. A mí me hubiera gustado ver realmente cómo... ¿Qué hubiera pasado, no? Si no hubiera sido tan opcional. Si no hubiera sido opcional y sí muy alineado con lo que comentaba al principio, o antes, la ciberseguridad es algo que tenemos que ganar entre todos. Cuanta más información se intercambie, mucho mejor. Con la normativa encima de la mesa y a punto de ver el NIS 2 aquí finalmente traspuesto en España y que lo estará y esperemos en breve, todo este tema normativo, ¿tú crees que sirve un poco de palanca para que los consejeros y en los consejos se vaya, que yo creo que está pasando realmente, pero se vaya hablando más de ciberseguridad y los consejeros de las compañías sean realmente conscientes de la responsabilidad que tienen Deberían en serlo, esto o no? básicamente porque al final la nueva normativa sí que da de responsabilidades a la alta dirección, no solamente simplemente en el reporte, pues que me reporten cada cierto tiempo, sino realmente en la participación y toma de decisiones con respecto al ámbito de ciberseguridad. En Equifax una de las cosas buenas que tenemos es los responsables de seguridad, en mi caso también, todos estamos reportamos en los comités de dirección. El CISO global está en el board de la compañía, yo en España, pues como CISO en Iberia, pues estoy en el comité de dirección de Iberia, ¿de acuerdo? Entonces eso es... En Equifax no tenemos ese problema, pero sí que la alta dirección debería darse cuenta va a ser al final una palanca para que se sientan responsables. No olvidemos al final las penalizaciones, si no recuerdo más, son 2% de la facturación global de la compañía, pero bueno, al final puedes decir, bueno, pues el dinero no es tuyo. Pero es que también contempla NIS 2, veremos la transposición, contempla apartar de sus funciones temporalmente a la dirección en caso de negligencia. Y no recuerdo exactamente cuál es el término legal, pero sí que NIS 2 puede requerir que el pago de una sanción sea por una persona del comité de dirección en vez de la compañía, que luego él ya apañará cuentas con la compañía, pero sí que puede solicitar, de acuerdo, que el pago de una sanción sea uno de los miembros, tiene que responder con sus bienes. Entonces ahí sí que vemos que lo que está buscando la norma es que la alta dirección, que al final es quien toma las direcciones a la compañía, se sienta realmente responsable de la ciberseguridad de su compañía. Bueno, y ponga los recursos, ¿no? Generalmente que son los que tienen la oportunidad o la posibilidad de poner los recursos que siempre son limitados en las compañías y tienes que decidir dónde los pones, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ciber. Sí, pero me he hecho poner recursos ahí. Nosotros tenemos una norma que hemos impuesto, que es que los presupuestos de ciberseguridad se aprueban en el comité de dirección. ¿De acuerdo? Para así que todos seamos responsables, nos sintamos realmente responsables, claro, y no solamente
y no solamente sea un tema de responsable de seguridad. Jamil Farsi decía mucho de, yo voy por la empresa en Atlanta y le pregunto a la gente, ¿quién es el responsable de seguridad? Y decía, y si me decían que era yo, he fallado. Todos somos realmente responsables de seguridad de la compañía. Y realmente lo que busca estas normas es que todos, y en especial la alta dirección, sean realmente los responsables de ciberseguridad de la compañía. ¿Cómo afrontáis la formación o la culturización, o el hecho de implantar una cultura de ciberseguridad en la compañía en perfiles menos tecnológicos que igual son algo menos conscientes de la importancia pues de tener cuidado con la tecnología para salvaguardar vuestro activo principal, que es el dato? Es una pregunta un poco con trampa, me explico. Es la tecnología de por sí en sí no genera brechas de seguridad, sino es cómo se utilice. Nuestro aproximamiento de ciberseguridad, pues aparte de todas las concienciación, tenemos formaciones obligatorias constantes, recurrentes a todo el personal de la compañía, no solamente al personal específicamente técnico. De hecho, la gente que empieza a trabajar en mi compañía, por ejemplo, el departamento de operaciones, que no es un perfil nada técnico, sino más de procesos, no se permite tocar ningún dato hasta que no ha completado toda su formación. Entonces, tenemos un poco dos vertientes, yo diría. Una vertiente más tecnológica. La compañía facilita muy mucho toda la formación con nuestro partner tecnológico principal, que es Google. Muchísima formación gratuita, los cursos, las certificaciones que necesites. De hecho, obliga, ¿de acuerdo?, a los distintos departamentos de Data Analytics, tecnología y seguridad a sacarse certificaciones, nos obliga a sacar esas certificaciones de Google porque, como dicen, porque vamos a formar a gente que puede irse mañana, pero ¿qué pasa si no formas a la gente que va a estar aquí dentro de 2 años? ¿De acuerdo? Pues entonces sí que ponemos mucho énfasis en toda formación tecnológica, pero por otro lado, la concienciación de los perfiles no tecnológicos al final casi es incluso más importante que la de los... No voy a decir más importante, pero es casi tan importante que los perfiles no tecnológicos. Nosotros damos muchas charlas más allá de las formaciones más formales o cursos formales de ciberseguridad, y la gente que viene es más gente menos técnica que no gente técnica, porque sí que ven que son formaciones más adecuadas por ellos a la operativa del día a día. Así que al final es formar a toda la compañía y hacer formaciones específicas o distintas a la que podemos hacer para un perfil tecnológico, siempre centrarse mucho en ello. ¿Tú haces todas estas operaciones? Pues la información que a ti te puede venir de operaciones. Hace no mucho hicimos una formación muy orientada a operaciones en las que poníamos llamadas deepfake o llamadas de intentos de fraudes que hayamos recibido en nuestros centros de atención al cliente. ¿Por qué? Porque realmente, ¿de acuerdo?, son estas cosas que la seguridad es como no te acuerdas de ella hasta no te piensas que te puede pasar a ti como accidente de tráfico. Sin embargo, el mero hecho de escuchar llamadas, ¿de acuerdo?, y ser capaces de que puedan ver lo fácil que es hacer eso, hace que ellos interioricen en sí mismo y en su trabajo, ¿de acuerdo?, lo importante de la ciberseguridad y de estar atento en todo momento. O sea que está claro que por un lado dais mucha importancia a la formación y vamos, de una manera más continua, es decir, que es lo tenéis imbuido dentro de vuestros procesos y lo consideráis es fundamental, crítico. es fundamental. Y por ejemplo el tema del phishing es uno de nosotros todos los años publicamos, llevamos, creo que son 5 años publicando un informe de estado de ciberseguridad de Equifax, donde aparte pues de comentar lo importante que la seguridad para nosotros, bueno, pues sí que mostramos cierta información, ciertos indicadores que yo hasta ahora no había visto nunca en ningún reporte de una empresa. Estamos todos acostumbrados a ver informes de fabricantes, empresas de consultoría, donde hablan un poco de macroindicadores de ciberseguridad, pero que nosotros publicamos indicadores propios de nuestro nivel de ciberseguridad. Nosotros todos los años informamos o publicamos cuál es nuestro KPI de
cliquen en el phishing. Yo no conozco a ninguna empresa que reporte, el último reporte, año 2024, nuestro clic en el phishing era un 2,9%. De cada 100 correos, casi 3 se hacen clic. Entonces, yo he estado en empresas, he hecho ejercicios que llegan al 50%. Estamos en una posición muy buena. Nosotros, quizás por eso también podéis enseñarlo, ¿no? Pero también lo que he comentado antes, el mero hecho de saber que vamos a tener que enseñarlo. Sí, también hace que todos seamos un poquito más cuidadosos. Hace que ¿no? seamos más cuidadosos. Entonces, los ejercicios de phishing es la tensión que tiene toda la compañía en leer cada correo realmente para identificar si son phishing o no. Además, que hemos avanzado del típico phishing que se veía mal hecho, nos hemos adaptado al tiempo de no, nosotros realmente seamos. No, bueno, son ejercicios más complejos. Más complejos de realmente. De identificar realmente. Las herramientas de inteligencia artificial ha hecho. Fíjate, yo me acuerdo cuando hacía campañas de phishing a clientes hace 10, 15 años. Más bien 10 años. Yo me acuerdo que decía a mi equipo, no hagáis un email perfecto, ¿de acuerdo? Porque no van a recibir, claro, nuestro cliente, el de su phishing no va a recibir email perfecto. A veces alguna falta de ortografía. Utilizad solamente información que podéis obtener de internet. No hagáis realmente un email perfecto porque es que eso es no podemos tragar todo, es algo. Y pues no, es que ahora mismo tienes que ya estar preparado a recibir un mail perfecto. Sí. Para en estar todos los sentidos, imagen, texto, ya con los textos Unicode, todo, ya el tema de los dominios es un tema complicado. Entonces, hemos incluso evolucionado de recibir mails de phishing imperfectos a mails de phishing muy buenos. Que son los que corresponden con la realidad. O sea, los que son los que al final vamos a recibir. Entonces, sí, damos mucha importancia a muchos ámbitos de la concienciación, porque fíjate que creo que es uno de los principales, siempre ha sido uno de los eslabones más débiles de la cadena y desgraciadamente uno de los que menos se ha invertido. Y parece ser que, no voy a decir en España, pero porque también pasa en muchos otros países, pero parece ser que invertir en gente está mal visto. Es cuando se invierte mucho en tecnología. Pues, yo creo que cada vez las empresas son un poco más conscientes de que el factor humano es un factor crítico como brecha de seguridad. Sí, se están orientando. Y nosotros tengo algunos ejemplos muy recientes nuestros de compañías que en ejercicios de hacking tecnológicamente no eran fáciles de atacar y una vez que destapas el factor humano, la debilidad es infinita casi hasta dónde se puede llegar atacando a una compañía. Por lo tanto... Fíjate, uno de los hackers más famosos de todos los tiempos, que Mindic, que murió hace no mucho, siempre se ha dicho que técnicamente era una persona buena, pero que la ingeniería social era un auténtico maestro. Es que al final, yo lo digo por nuestro equipo, es un equipo muy creativo y al final te das cuenta que esa creatividad va mucho más allá de la tecnología. O sea, es importante la tecnología, lógicamente, y el conocimiento técnico y tecnológico, pero la creatividad y la posibilidad de atacar el factor humano al final es el que abre muchas puertas. ¿Para qué vamos a entrar por la ventana si nos abren la puerta, ¿no? Muchas veces. Me acuerdo de uno de los ejercicios que, fíjate, y además que está en los detalles. Hacemos también ejercicios, el típico ejercicio de tirar pendrives para ver quién caía. Me acuerdo de un ejercicio que hizo una utility, no voy a decir el nombre, junto a Incibe, que más de 50 personas conectadas del pendrive por una máquina. Pero es que ese hoy seguiría y seguirá funcionando. ¿Hasta dónde te puedes aprovechar de la gente, de cómo piensa la gente? Nosotros dijimos, mira, tú te encuentras a día de hoy un pendrive y no vas a conectar en tu ordenador. Pero si te encuentras un llavero con un pendrive, piensas, a ver si puedo ayudar a aquella pobre persona que habrá perdido las llaves. A ver si conectando el pendrive encuentran con información para hacerle llegar las llaves. Ese ejercicio lo hemos hecho y es demoledor. Es demoledor, pues el mero hecho de querer ayudar a ver quién ha perdido las llaves. Sí, una buena voluntad, pero al final seguimos. Sí, de hecho, bueno, con los pendrive fue como hackearon Lockheed Martin, si recuerdas, hace ya 10 años más, 15 años. La forma que tuvieron de hackear Lockheed Martin fue a través de RSA, que fue que con un pendrive
en RSA, cogieron la información y así fue como consiguieron entrar en Lockheed Casi Martin. nada. Oye, hablando un poco de tendencias, bueno, tendencia casi única diríamos ya, solo hay una tendencia ahora Sí. en el mundo que es la IA, casi el resto pasa por debajo, casi desapercibido. AI tiene tantas aristas, ¿de acuerdo? Que al final va a tocar prácticamente todo lo que hacemos. Y cuando hablo de AI, una de las aristas, que es una de muchas, es la AI generativa, la inteligencia artificial generativa. Pero es que tiene muchas otras aristas. Por ejemplo, a nosotros una de las que más esfuerzo estamos poniendo a día de hoy es relacionada con el AI Act de la nueva norma de inteligencia artificial, de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en procesos de negocio. A día de hoy, gran parte de nuestros modelos están generados con AI, que ahí ya, bueno, entramos ya más temas más técnicos de, bueno, AI para la Comisión Europea, un Machine Learning es AI, pero una regresión logística no lo es, para nosotros sí que lo es. Bueno, es un tema, eso es una de las aristas que estamos poniendo mucho esfuerzo porque al final, y no solamente ahora, sino hace muchos años, es todo, al final cuando aplicamos una decisión en los modelos que desarrollamos, tiene que ser explicable. Sí, de hecho, porque uno de los derechos, si yo voy, pido un crédito o un préstamo y no me lo conceden, tengo que ser capaz, o tengo la capacidad de pedir a la entidad que haya pedido el préstamo por qué me han denegado. Si esto se ha hecho con AI y no es explicable, ¿de acuerdo? Es un modelo que no vale, tiene que ser Sí, no es funcional. Es funcional, tiene que ser explicable. Pero eso son una de las aristas que está muy alejada de la ciberseguridad, que a día de hoy no, afortunadamente queda fuera de mi ámbito de trabajo porque es que es un tema muy complejo. Con respecto a las aristas de AI, pues tenemos todo el tema de fraude, robo de identidad, los deepfakes. Hicimos otro programa de concienciación donde hicimos un deepfake en tiempo real a los empleados y me acuerdo que entró el presidente de la reunión que estamos preparando, íbamos a hacer en un town hall, y yo me disfracé de un compañero, ¿de acuerdo? Para ver, me acuerdo que entró el presidente, llamada previa para preparar la presentación, y empezó a hablar como si fuera la otra persona. Yo, a ver, que no dije nada, no quería decir nada, en plan de... Pero sí, los deepfakes, las que... Sí, hemos pasado una situación que era muy complejo generar un deepfake, a día de hoy, con una sola imagen de una persona, que es un deepfake completamente realista. Si a eso le pone la voz, es que sí, vamos, es Sí, el nivel de riesgo es altísimo. Es altísimo. Entonces eso sí que es muy importante ya, nivel de seguridad, no ciberseguridad como tal, sino seguridad en tus procesos. De verdad, que el presidente nunca te va a pedir un conjunto de tarjetas regalo para nadie. ¿De acuerdo? Entonces, luego, pues cómo nos ayuda la inteligencia, como he comentado antes, cómo nos ayuda la inteligencia artificial a realmente a separar el grano de la paja, a ser capaces de ser mucho más eficientes. Nosotros, Equifax, tenemos dos iniciativas. Una es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para ser más eficiente en nuestro trabajo. A día de hoy a mí me ayuda muchísimo en el trabajo toda la inteligencia artificial, y no solamente en labores más de seguridad, sino también en la gestión de procesos. Es súper útil. Y por otro lado, eso, como he comentado antes, como la inteligencia artificial somos capaces de crear modelos que sigan nuestros principios de explicabilidad de los modelos que utilizamos de inteligencia artificial. Va a tocar todos los ámbitos. Creo que a día de hoy no va a sustituir a nadie. Lo que sí que a mí me preocupa es, nosotros utilizamos a día de hoy la inteligencia artificial como una herramienta. Leí otro día, nos hemos convertido muchas veces en dejar de crear contenido, sino en corregir contenido que nos crea la inteligencia artificial. A mí me preocupa la siguiente generación, es porque nosotros somos una generación que, si somos capaces de corregir contenido, es porque lo hemos creado previamente. La próxima generación que venga, que va a crear tan poco contenido, va a ser capaz de corregir la inteligencia artificial, ya no será falta. Sí, la inteligencia artificial también se supone que va a ir aprendiendo, con lo cual va a necesitar menos correcciones. Sí. Y se van a juntar las dos cosas y... Una de las cosas que dicen todos los expertos con respecto a la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial funciona muy bien cuando ha aprendido de información generada por humanos. Pero en el momento que la inteligencia artificial se empieza a envenenar por pequeños fallos que ha tenido la inteligencia artificial, información
creada por otra inteligencia artificial, porque al final comete los humanos también, Sí, pero sí. se empieza a retroalimentar, ¿de acuerdo? Entonces acaba en lugares completamente inesperados. Entonces, bueno, se espera un futuro incierto, pero por lo menos apasionante, creo. Y más allá de la inteligencia artificial, ¿qué otras innovaciones, qué otras ideas en El el ámbito mundo de... post-quantum es un mundo fascinante. Yo pienso y es como un poco que viene el lobo, pero a ver cuándo viene. Sí, esto iba a decir. Hablamos de ello, llevamos tiempo hablando Anda de ello ello, y viene el parece que lobo. nunca llega, ¿no? Parece que Pero nunca lleva, pero es que llegará algún día seguro, llegará ¿eh? en un momento. Y el problema es que ahora mismo hay estados que están recogiendo, vamos, están toda información que están capturando, que a día de hoy es información completamente inútil, Indescifrable, ¿no? indescifrable, pero que el día de mañana podrán O descifrar. descifrable, algunos dicen que ya han conseguido descifrarla, pero bueno. El día de No mañana, no lo sabremos el seguramente. día de mañana podrán descifrar. Entonces es un tema muy apasionante. Afortunadamente, pues ya existen algoritmos post-quantum que sí nos garantizan, pero sí que ahora tenemos que hacer toda esa migración de cómo entendemos la ciberseguridad a día de hoy a trasladarnos a este mundo post-quantum. Existen mecanismos, entiendo, creo, para que no se rompa la seguridad como creemos, pero sí que es cierto que va a haber un gap entre todo lo que se ha creado hasta cierta fecha anteriormente que va a dejar de existir. Y como leí en uno de los capítulos, uno de los podcasts que entrevistabais a Paloma Llaneza, decía, ¿tú cómo te aseguras que una firma de una persona hace 20 años realmente la firma de esa persona cuando realmente un certificado digital realmente te lo valida? ¿Vale? Yeah. Vamos al momento de cómo te validas que un certificado digital de hace 20 años realmente a día de hoy no ha sido roto, ¿de acuerdo? Y eso que se firmó realmente no se firmó en su momento, sino se ha firmado ahora, ¿de acuerdo? Entonces sí es... Sí, ahí van a surgir bastantes entornos paradójicos que Sí, vamos a ver cómo los resolvemos. Hablabas antes de qué va a pasar con las nuevas generaciones. Bueno, ¿qué consejos le darías a alguien que esté empezando en el mundo IT o en el mundo ciber? sí. O para que se incorporen a nuestro mundo. A Tú ver, con tu experiencia, que ya es larga y además, como hemos comentado antes, en muchos ámbitos, en los diferentes lados de la mesa casi, que los has estado en todos, ¿qué consejo darías a quien esté empezando o a quien quiera empezar sí, en el mundo ciber? la tecnología ha sido un proceso de transformación continua. Entonces, nosotros que nos sentemos especiales porque hemos vivido esta transformación de entornos más on-prem o legacy, entornos más on-prem a pasar a la nube, pero si lo piensas bien, ha sido una transformación que ha venido ocurriendo a lo largo de los años. Yo mi máxima, y creo uno de los grandes errores que hace la gente que se mete en seguridad, y no va a ser temas de GRC, que bueno, hay gente que le gusta de GRC, yo la GRC trabajo principalmente en cosas de GRC, y puede ser incluso un mundo apasionante. Pero es un perfil técnico. Es no intentes ir a especializarte en seguridad, sino primero aprende lo que quieres proteger. Si quieres ser alguien bueno pues, en protegiendo las redes, primero aprende de redes. Si quieres ser alguien bueno en la parte de sistema operativo, gestión, en análisis forense, primero ser bueno en administración de sistemas, porque al final, ¿de acuerdo? Es lo que te va a dar esa capacidad de identificar qué está bien y qué está mal. Unas de las iniciativas, yo creo, más importantes que tienen que tener todas las compañías es, independientemente de tener tu equipo especializado en Application Security o tu equipo especializado en protección de redes, ten gente, de acuerdo, que sean tus puntos de contacto de seguridad, que sea del equipo de redes y tu equipo de aplicaciones. Porque son los que el día a día de hoy estás descolgado de un ámbito y en 2 años estás completamente fuera del mercado y ya no sabes qué es lo que haces. En cambio, si tú eres capaz de mantener contacto, que su trabajo es desarrollar aplicaciones, su trabajo es gestionar las redes de la compañía, su trabajo es... Pero les conciencias en ciberseguridad, ellos son los que realmente te van a aportar valor a la compañía. Va a ser mucho más. Tú, en mi compañía hay mucha gente que
de seguridad en aplicaciones, pues, un programador que ahora se ha reconvertido a seguridad. Pues así en todos los ámbitos. Entonces creo que mi consejo sería, aprende primero la tecnología, que eso te llevará a saber cómo la puedes proteger. Bueno, yo creo un consejo interesante. Y lleva mucho tiempo y no desesperes. Y paciencia, efectivamente, sobre todo para las nuevas generaciones, y es una virtud que yo creo que estamos perdiendo todos en general. Sí. Esto de la inmediatez nos está matando un poquito. ¿Te seguimos en algún sitio? O sea, ¿tienes un grupo de música? No, que va. Tengo 3 hijos, 2 perros, con eso ya te consume bastante de tu tiempo como para tener afición. Pero bueno, que... Entiendo que LinkedIn... lo puedes en LinkedIn, puedes contactar conmigo. Suelo participar en entrevistas, en la revista SIC. Me he tomado realmente... creo que tengo mucha suerte de trabajar en Equifax. Somos una empresa líder en ciberseguridad y tengo un compromiso con respecto a la sociedad de realmente ser capaz de transmitir todo lo que sabemos, y cualquier persona que necesite ayuda o que quiere saber cómo mejorar en seguridad, que feel free para contactar conmigo. Pues yo creo que eso también, ese aspecto colaborativo, sí, además que os honra y es de agradecer que bueno, que al final yo creo que todos, yo estoy contigo en que todos los que estamos en este mundo tenemos una cierta obligación de divulgación, de concienciación también para todos aquellos que no estén tan concienciados, y de ayuda también. Mi mujer trabaja en divulgación científica, ¿vale? Y siempre dices, una cosa que a lo mejor se echa más en cara a los científicos, que les cuesta un poco divulgar. Pues mira, me quiero aplicar el cuento, y ya que soy en seguridad, sí que me gustaría divulgar más en seguridad y ayudar a todo el mundo que lo necesite. Fantástico. Pues Javier, ha volado el tiempo, pasa más rápido de lo que uno se imagina, como casi todo en la vida. Un gusto y un placer haber charlado contigo de temas, pues yo creo que muy interesantes, que van a quedar ahí para aquellos que quieran escuchar, para aquellos que quieran aprender. Y gracias por habernos acompañado y por haber dedicado tu tiempo a un estar aquí placer, con muchísimas nosotros. gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Javier. Gracias.